PayPay Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa. Hoy en PayPay Noticias. Familiares de Sandra Luis Díaz Morales se manifestaron en el Tribunal de Justicia para exigir que no liberen a René Ruiz Rincón y Geo Ruiz Rincón, quienes privaron de la vida a Sandra en 2014. Fue localizado el cuerpo sin vida de Brenda Matus en la presa Chicoacén en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Desde el pasado 4 de abril se reportó como desaparecida. Detienen a Pompilio Roblero, líder de la organización campesina Emiliano Zapata. Detienen a uno de los líderes del movimiento campesino regional independiente por los delitos de despojo agravado, daño y robo ejecutado con violencia de diferentes predios en el estado de Chiapas. Esto es PayPay Noticias y aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saluda como siempre Charly Camacho en esta nueva emisión de PayPay Noticias, sobre todo llevándole la mejor información a usted que nos acompaña desde la comunidad de su hogar, por supuesto en este ya 8 de abril, sobre todo arrancando con la mejor información de las noticias estatales, nacionales e internacionales que PayPay Noticias tiene para usted. Y sin más, arrancaremos con las noticias de esta noche. Familiares de Sandra Díaz Morales se manifestaron en el Tribunal de Justicia para exigir que no liberen a René Ruiz Rincón y Geo Ruiz Rincón, quienes privaron de la vida a Sandra en 2014. Vamos a ver directamente esta nota que nos prepararon. Familiares de Sandra Luis Ruiz Morales, quien fue secuestrada y asesinada hace 5 años por René Ruiz Rincón y 6 involucrados más, realizaron una rueda de prensa frente al Tribunal Superior de Justicia de Tuxtla Gutiérrez para exigir a las autoridades no dejen en libertad a las 7 personas involucradas en el feminicidio de Sandra Luz. La familia aseguró que el esposo de la hoy Oxisa ya fue absuelto del delito de secuestro. Miriam Díaz Morales, hermana de la víctima, informó que este jueves el juez Ernesto Hernández Ruiz podría darles una pena mínima. La familia de la víctima denunció que actualmente en prisión el presunto feminicida cuentan con privilegios a cambio de fuertes sumas de dinero. A pesar de que hemos continuado con nuestras vidas, cada día es la lucha continua entre la rabia, la nostalgia y la tristeza. Sus verdugos siguen con sus vidas desde dentro y con los bienes que por derecho le corresponden a los hijos de Sandy. Han logrado rodearse de privilegios, siguen comerciando y continúan con sus vidas como si no hubieran perdido el derecho de hacerlo cuando decidieron quitarle la vida a ella. Sandra Luz Díaz Morales pidió el divorcio a su esposo y para evitar repartir los bienes. René Ruiz Rincón junto a su hermano Geo Ruiz Rincón presuntamente la secuestraron y mantuvieron durante 24 horas en un closet. La mañana del 28 de agosto, Sandra Luz apareció muerta por orden de René. Si se da la libertad de este presunto feminicida, se sumaría al tercero liberado en el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, junto a Fernando Rosales Toledano, asesino confeso de Viridian Flores, y Jimmy Virgilio Villatoro, quien asesinó a Lisette Ochoa Méndez. Para PayPay Noticias, Esteban León. Y en otras noticias fue localizado el cuerpo sin vida de Brenda Orquídea Matus Chacón en la presa Chicoacén. Desde el pasado 4 de abril la reportaron como desaparecida. Vamos a ver esta nota que nos prepararon. Brenda Orquídea Matus Chacón, con apenas 8 meses en el servicio militar, a donde ingresó como soldado raso, salió el viernes 4 de abril con 4 compañeros pertenecientes al ejército mexicano destacamentado en el cuartel militar de Chicoacén, a unos 20 kilómetros de la capital del estado, junto a la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, también conocida como presa Chicoacén. Desde esa fecha se encontraba desaparecida. Según su padre, Jesús Matus, la joven estuvo en la capital del estado con sus 4 compañeros militares en un bar. En la tarde o la noche regresaron hacia Chicoacén. Sin embargo, ella nunca llegó a su base militar. Fuentes extraoficiales refirieron que se había ido al embarcadero junto a la presa con otro elemento, pero el sábado 6 del mes en curso, por la mañana no estaba en su dormitorio para presentarse a sus labores. A ver la negligencia de las autoridades militares, amigos y familiares advirtieron que si no la buscaban, llamarían a los medios de comunicación y fue así como agilizaron la búsqueda. Este lunes, por la mañana, Jesús Matus, padre de la hoy Oxisa, fue notificado que su hija fue hallada muerta flotando en la orilla de la presa Chicoacén, a pocos metros de donde se encontraba su base militar. Al parecer, los 4 elementos del ejército mexicano fueron arrestados y será la Fiscalía General del Estado la que investigue el caso.
pues según fuentes militares, los hechos ocurrieron en sus horas de descanso y no en faenas militares. Para PP Noticias, Esteban León. Déjeme decirle que este caso aún no se ha catalogado como feminicidio, pero si fuera así, sería el tercero de lo que va del mes de abril. Tan solo en lo que va del año, en Chiapas, se han perpetrado unas 40 muertes violentas contra mujeres. En casi 22 casos se puede señalar que tipifica como feminicidio. Y en otras noticias, déjeme decirle que detienen a Pompilio Gualterio Roblero Hidalgo, líder de la organización campesina Emiliano Zapata. La mañana de hoy lunes, agentes ministeriales y federales llevaron a cabo la detención de Pompilio Gualterio Roblero Hidalgo, líder de la organización campesina Emiliano Zapata, adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, OCE, SEMPA, FOSICH, quien en varias ocasiones junto a sus militantes causaron desmanes dentro de la ciudad. Tras la detención, reportan que miembros de su organización, a bordo de una camioneta y Jetta blanco, arribaron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra y con armas de grueso calibre, cuerno de chivo, abriendo fuego en contra de las oficinas. Hasta el momento no se detiene algún reporte sobre estos lesionados, así que los invitamos a que eviten pasar por alguna zona para evitar este tipo de enfrentamientos. Y en otras noticias, déjeme decirle que detienen a uno de los líderes del movimiento campesino regional independiente por los delitos de despojo agravado, daño y robo ejecutado con violencia de diferentes predios aquí en el estado de Chiapas. Vamos a ver esta nota. Este fin de semana, elementos de la Policía General del Estado, FGE, cumplieron una orden de aprehensión en contra de Luis Reinaldo González Díaz, uno de los líderes del Movimiento Campesino Regional Independiente, MOCRI, por los presuntos delitos de despojo agravado, daños y robo ejecutado con violencia, cometidos en agravio de la sociedad y de los negocios establecidos en el interior y exterior del centro comercial denominado Plaza Las Américas de Tuxtla Gutiérrez. Elementos adscritos a la Fiscalía de Alto Impacto, en coordinación con el Grupo Táctico de Intervención y el Grupo Élite de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado, dieron cumplimiento al mandamiento judicial en contra del líder del MOCRI, de 51 años de edad, oriundo de Acapulco, Guerrero, González Díaz. Fue detenido este viernes por la Policía Ministerial acusado de despojo agravado, daños y robo ejecutado con violencia. El dirigente, quien vivía en la colonia Emiliano Zapata de Tuxtla Gutiérrez, fue detenido en la colonia Terán y fue trasladado directamente en helicóptero al centro penitenciario de La Mate en el municipio de Cintalapa de Figueroa, en donde espera recibir su condena. Para PP Noticias, Esteban León. Pues de antemano, PP Noticias felicita al gobierno del estado y sobre todo al cuerpo policíaco por el arduo trabajo que están realizando dentro de nuestra entidad chiapaneca y sobre todo dando con cada uno de los responsables ante los destrozos ocasionados en el mes de marzo por integrantes del MOCRI. Y sin más, vamos a pasar en esta noche con nuestras noticias nacionales e internacionales que PP Noticias ha preparado para usted. En nacionales, seguridad para exmandatarios, el tiempo que sea necesario, afirma Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que evitó dar a conocer antes la demanda de seguridad del expresidente Felipe Calderón para no afectar su dignidad como persona. El mandatario afirmó que decidió revelar ahora el otorgamiento de protección al exmandatario michoacano luego de que se presentó una situación parecida con Vicente Fox el pasado fin de semana. Afirmó que la seguridad de a los exmandatarios se mantendrá el tiempo que sea necesario. López Obrador indicó que no se trata de lo mismo de antes, cuando la seguridad de los expresidentes se incluía en el presupuesto, pues dicha partida ya no existe. En total, era un presupuesto de 50 millones de pesos para cada expresidente en promedio, que se eliminó, fue lo que detalló el mandatario. Afirmó que ahora los expresidentes no reciben pensión ni son atendidos por personal administrativo. Estamos hablando solo de una guardia para protegerlos. Yo desearía que se protegiera así a todo el pueblo, aseguró Andrés Manuel López Obrador. En otras noticias, el Bester Gordillo buscará dirigencia del CENTE. En San Andrés Cholula, Puebla, la ex lideresa magisterial, el Bester Gordillo, afirmó que buscará retornar a la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o el ya conocido CENTE. Esta determinación la dio a conocer durante su participación en el segundo Encuentro Nacional de Jóvenes de las Redes de las Agrupaciones de Maestros por México, MXM. Ahí destacó que piensa dar pelea y obtener la confianza del gremio para poder ganar. Respecto a la reforma educativa, Gordillo Morales dijo que es analizada por los diputados federales y se discute, obviamente,
si se cuenta obviamente con ineficacias, escuchó muy bien usted, pero consideró que el mayor problema se puede presentar en las leyes reglamentarias. La expresidenta del CENTE además llamó a los maestros a buscar espacios en la educación superior donde existe improvisación y es necesaria la defensa del personal docente. En otras noticias, si no hay acuerdo con la CENTE, ley educativa quedaría como hace 6 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si no llega a un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, cancelará la abrogación de la reforma educativa, es decir, la ley en la materia quedaría como estaba hace 6 años antes de la reforma del expresidente Enrique Peña Nieto. Si se llega por el camino del diálogo a un acuerdo con los maestros, en un acuerdo extraordinario, si no, voy a proponer la cancelación, afirmó el mandatario. Voy a dejar las cosas como estaban, es decir, como funcionan los amparos, nada más que retroactivo, que se quede tal cual. No sé si esa sea la manera en que habría protestas. Creo que no, afirmó Andrés Manuel López Obrador. Afirmó también que los problemas en los estados tienen su origen en una serie de circunstancias, no solo en el mal manejo del presupuesto. Ejemplificó que en los estados no se tienen los recursos suficientes o los presupuestos suficientes y se destina a propósitos ajenos a la educación. En noticias internacionales, renuncia Kirstjen Nielsen, el rostro de la política de Trump de separar a las familias migrantes en la frontera de los Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, quien implementó algunas de las políticas fronterizas más polémicas del presidente Donald Trump, renunció a su cargo este domingo. Nielsen declaró que había sido un honor de toda una vida trabajar en ese departamento. El presidente Trump comunicó por su cuenta de Twitter que sería temporalmente reemplazada por el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McLachlan. Y obviamente la funcionaria saliente fue responsable de la propuesta para construir un muro en la frontera con México y fue el rostro de la separación de las familias migrantes en la frontera. El anuncio de su salida sucede pocos días después de que el presidente visitara la frontera con México. Trump lleva un tiempo amenazando con cerrar el cruce fronterizo, pero en días recientes se retractó y prometió darle a México 1 año de plazo para frenar el paso de drogas y migrantes hacia los Estados Unidos. En otras noticias, las protestas en Sudán se intensifican y acechan al presidente al-Bashir. Las protestas contra el presidente Omar al-Bashir, es el poder desde 1989, toman fuerza en Sudán, país que arrastra una prolongada crisis económica y social. Las manifestaciones que arrancaron de forma irregular el pasado mes de diciembre, cuando el gobierno intentó subir el precio del plan, ha ido adquiriendo mayor dimensión estos últimos días. El pasado sábado, coincidiendo con el aniversario de la revolución del 6 de abril de 1985, que dio paso a un periodo democrático de 4 años, miles de personas protagonizaron una marcha y un plantón frente al Ministerio de Defensa en la capital de Khartoum, que aún continúa exigiendo la dimisión del presidente. Unas 3.000 personas, entre hombres y mujeres, permanecen todavía frente al edificio. Las fuerzas de seguridad han intentado disolver la protesta con gases lacrimógenos, pero soldados del ministerio lo han impedido con disparos al aire. El ejército nos protege y un pueblo, un ejército. Son parte de los eslóganes que gritan los manifestantes. El ejemplo de Argelia, donde la presión popular provocó la renuncia del hasta hace poco presidente Abdelaziz Bouteflika, sirve la inspiración de los manifestantes antigubernamentales en Sudán. Y bien, usted ha quedado muy bien informado con nuestras noticias estatales y nacionales e internacionales. Por supuesto que PayPay Noticias trabajó a lo largo de este día para todos ustedes. A nombre de todos los que hacemos PayPay Noticias, esperamos que usted haya quedado muy bien informado y sobre todo que tenga una excelente noche. Nos vemos hasta mañana. PayPay Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa.